Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Belén por la organización del evento desde que estuvimos hablando, a Fidel por darnos, al Fidel también por darnos, ofrecernos cobertura y mostrar su interés porque viniésemos aquí. A la Roda. La Sierra Sur está desangelada en cuanto a la atención temprana se refiere, ¿no? Hace poco, hablando yo con Antonio Maillo y con Inmaculada Nieto, compañeros de Fidel, de su línea política, me decían, hablando oye, vas a la Roda y ¿qué es lo que te hace falta de allí? Digo, a mí de la Roda me hace falta poco, lo que yo creo que le hace falta es Andalucía muchas más cosas, y es que a ver si pueden clonar a Fidel, porque aunque Fidel ha dicho que yo soy una persona luchadora y tal, pero realmente cuando yo conocí a Fidel, que estábamos también con otro problema importante como es el de la sanidad en Andalucía, me marcó, una persona que realmente me marcó en el mejor de los sentidos su gran capacidad, su tesón, su tenacidad, su buen hacer y su carisma, el no perder nunca la compostura, nunca una palabra más alta que otra, aunque los acontecimientos no siempre estuviesen con los vientos a favor, ¿no? Y personas así son las que, en definitiva, marcan a los pueblos y marcan a la sociedad, ¿no? Volviendo a lo que estamos aquí, atención temprana, y digo que está desangelada porque tenemos, como antes he explicado, a Estepa y a Osuna como CAI. Ahora la doctora en Psicología Clínica, Antonia Márquez, de la Unidad de Maduración del Macarena, centrará el tema y ya después yo cerraré algo más también. Ella va a centrar el tema que es realmente la atención temprana y qué es lo que debéis seguir. Pero realmente tenemos que plantearnos una cosa. Una sociedad que no cuida de sus niños no cuida de su futuro. La Sierra Sur es una comarca amplísima y estamos hablando de solamente 2 CAI para los niños. Estamos hablando de que hay familias que podrán y otras muchas que no podrán trasladarse a Osuna o a Estepa. Debería haber, lo lógico sería en cada sitio, en cada pueblo, en cada localidad, que hubiera un centro donde se pudieran atender a estos niños. Estos niños que deben ser diagnosticados o detectados de manera más precoz posible, y la intervención pues inmediata, nada que ver con la realidad ni con la actualidad. Pero yo, antes de seguir con el tema, quiero que la doctora Márquez centre más el tema desde el punto de vista profesional, y yo después le hablaré desde el punto de vista familiar y de la plataforma que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hola, ¿se oye bien? ¿No? ¿Dónde? Hay que encenderlo. Está encendido. Bueno, ¿se me oye ahora mejor? Intentaré levantar un poquito la voz, aunque yo tengo poca. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecerle al alcalde y a Belén la oportunidad de estar aquí para compartir con todos vosotros pues las inquietudes y nuestro día a día con la atención temprana. Porque seguramente muchos hace años ni siquiera imaginábamos que íbamos a estar aquí. ¿Quién iba a pensar que un día íbamos a estar hablando de atención temprana? Seguramente las familias no, porque ¿quién iba a pensar que a mí me iba a tocar un niño con trastornos en su desarrollo y que iba a estar interesado en este tema, o a nivel profesional o a nivel de instituciones cercanas como los ayuntamientos? Porque hoy en día se está hablando muchísimo de atención temprana en Andalucía. Por primera vez se está hablando de atención temprana gracias, entre otras cosas, a la labor de la plataforma que la ha puesto al día.
Y quizás no imaginábamos hace unos años que íbamos a estar aquí, pero aquí estamos. Y es muy importante en este camino que tenemos que recorrer, porque aunque ya se lleven muchos años trabajando en atención temprana, como decía Antonio, aún nos queda mucho. Y hemos considerado, además de compartir con vosotros esta situación, la gran ventaja, como decía Fidel, de que luego son vídeos comunitarios, o sea, que va a llegar a todas las casas y a todas las familias. Y ese es nuestro objetivo, que podamos llegar a todas las casas y a todas las familias. Y es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Por eso es muy importante que cuando tenemos un camino a recorrer, o una lucha, o un afán, siempre sepamos de qué estamos hablando y de dónde partimos. Porque ahora hay muchos términos, se está hablando mucho de atención temprana, que si está en salud, que si es lo que es el libro blanco, y hemos considerado como un puzzle, se va a ir ahí proyectando, lo estáis viendo, el tema de la atención temprana, y muy brevemente, para luego dar paso a Antonio, pues una introducción sobre lo que es la atención temprana, para que cuando nos hablen y lo escuchemos, sepamos de qué estamos hablando. Esto es un breve recorrido, porque hay que tener memoria, y hay que tener memoria histórica para saber dónde estamos y por qué estamos aquí, de dónde venimos. La actual atención temprana, os hablo ya, yo soy ahora mismo quizás la persona más antigua de Andalucía en este tema. No vamos a hablar de edades, solamente de mucho tiempo de trabajo. Inicialmente, hace 30 años, no se hablaba ni de atención temprana, ni siquiera de estimulación precoz. Simplemente a nivel de la Facultad de Medicina, en la única cátedra que había de psiquiatría infantil, bueno, pues allí estaban los niños, los que estaban locos. Y a nivel de educación, existían los centros de educación especial, totalmente cerrados a la sociedad, donde estaban los niños pues que eran retrasados mentales. Y era lo único que había. Hasta que poco a poco eso se fue removiendo, y de esos dos puntos de educación y de salud, de medicina, se fue evolucionando hasta lo que después fue la estimulación precoz, que en Andalucía dependía de la Consejería de Asuntos Sociales. ¿Cuál era la dificultad? Pues que, claro, dependía de subvenciones, que podía haber o podía no haber. De hecho, las primeras subvenciones no eran ni de estimulación precoz, eran dos sobre psicomotricidad, sobre logopedia. Al cabo del tiempo, poquito a poco, sobre todo con la publicación del libro blanco, ya se cambió el término de estimulación precoz por otro término diferente, que es atención temprana. Y en Andalucía pasó a ser de salud, que nos alegramos todos muchísimo. ¿Por qué? No porque en asuntos sociales se hiciera mal, ni muchísimo menos, sino porque al ser de salud ya dábamos por hecho que era una atención universal, una atención a la que teníamos derecho, una atención que además ya debía de cubrir toda Andalucía con igualdad territorial y no con desigualdades. Nos pusimos todos muy contentos, claro, hasta que llegaron ciertas dificultades que nos dimos cuenta, porque está en salud, pero claro, como está dependiendo de la Consejería de Salud y está dependiendo de presupuestos, pues como dijeron allí mismo en la Consejería de Salud, y por eso haré alguna referencia a la Ley de Atención Temprana, al proyecto de Ley de Atención Temprana que ahora mismo se ha presentado en el Parlamento. Hay dos proposiciones, ya sabéis, y si no es importante que todos lo sepamos, que hay una que presenta el PSOE con Ciudadanos y hay otra que presenta Izquierda Unida con Podemos y con el Partido Popular. Una de las diferencias es que se quiere que la atención temprana esté dentro del SAS. ¿Por qué? Porque si bien está en la Consejería de Salud, depende de Salud, todos sabemos que lo que no esté en la cartera del SAS no tiene por qué ser obligatorio. Y nosotros queremos que la atención temprana sea de verdad un derecho y que no dependa de que haya partida presupuestaria o no. Y esa es la situación actual que tenemos ahora. Y el tema de la desigualdad territorial, por la que también nos pusimos tan contentos al estar en salud, pues seguimos encontrando desigualdad territorial. Y eso es muy importante. No hay derecho que porque un niño nazca en un pueblo o en otro, en una zona o en otro de Andalucía, o incluso en la misma provincia o en la misma capital, en un barrio o en otro,
reciba una atención diferente. Todos los niños y todas las familias tienen derecho a recibir la misma atención, vivan donde vivan, y no en teoría, sino de verdad en la práctica. Porque, fijaos, estamos reivindicando y estamos planteando situaciones que no tendríamos ni que plantear, que nos las tendrían ya que dar resueltas. Pero bueno, ya que no están, ahí vamos a estar nosotros. Os comento también muy brevemente el tema del GAD, porque ahora en todas partes oí hablar de lo que es la atención temprana y lo que es el libro blanco, porque esos son los conceptos que están manejando a nivel no solamente político ya, sino a nivel profesional. Cuando veáis GAD y digáis libro blanco, el concepto de atención temprana, el GAD, el grupo de atención temprana, empezamos a formarlos pues diferentes profesionales de todas partes de España que coincidíamos en cursos, en formación, en reuniones, y hablando resulta que cada uno se hacían las cosas de una forma diferente. Y empezamos a plantearnos que había que darle una consistencia y había que hacer realmente una atención por igual en todas partes. Y había que cambiar el concepto de estimulación precoz, como algo más mecánico que el niño aprenda una cosita o no. Entonces, el grupo de atención temprana empezamos a reunirnos y elaboramos el libro blanco de la atención temprana, que ahora siempre que se hable de atención temprana se hace referencia, e incluso contenido de ese libro están en las proposiciones de ley que se han presentado en el Parlamento. Actualmente el GAD ahora mismo es la Federación de Asociaciones de Atención Temprana de toda España. En principio no, pero bueno, como ya el GAD como tal tenía un prestigio, pues ha seguido manteniendo el nombre, el GAD. Cuando oigáis hablar de atención temprana ya sabéis que son definiciones y él lo he expuesto en el libro blanco del GAD. Y este es el concepto que se está barajando en atención temprana en todas partes, pero en España y fuera de España. Está subrayado las cosas más importantes y más novedosas. Ahí están los grandes cambios de haber pasado de la estimulación precoz a lo que es la atención temprana, como el conjunto de intervenciones, no una sola cosa, dirigida a la población infantil de 0 a 6 años, que esto es muy importante, porque todavía incluso hay sitios que se hace de 0 a 3. Hay algunas comunidades autónomas donde es de 0 a 3. Y es muy importante que sea de 0 a 6. ¿Por qué a 6? Pues podríamos haber dicho a 5 o a 7. Se dijo a 6 porque a partir de los 6 ya se contaba de alguna forma con la atención en educación. Pero antes de esa edad, ¿no? Que es otra cosa importante de que esté en salud. Porque hoy por hoy salud es la única, digamos, administración pública que garantiza la atención desde recién nacida. Sabéis que no todos los niños tienen que ir al colegio a una edad u otra hasta que no llega la edad obligatoria de escolarización. Entonces, el conjunto de intervención dirigida a toda la población infantil de 0 a 6, pero fijaos, al niño, a la familia y al entorno. Eso es la atención temprana. Y el concepto es atención temprana. Ahora a lo mejor oís decir atención infantil temprana. Bueno, eso es que a alguien se le ha ocurrido meter en medio la palabra infantil, pero es atención temprana. La atención infantil temprana no está definida en ningún sitio. Además, si es de 0 a 6, pues ya es infantil, por definición. Que tiene como objetivo dar respuesta lo más pronto posible, como decía Antonio. Tiene que ser lo más pronto posible. Tenemos que estar alertas para detectar, diagnosticar y tratar. A las necesidades transitorias o permanentes de los niños que presentan trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo. Fijaos que ahí ya se elimina el concepto de discapacidad. No se trata de trabajar con los niños y las familias que tienen una discapacidad, sino con los niños con trastornos en el desarrollo, que unos pueden ser discapacitados y otros no. Simplemente es un trastorno. Y hay una cosa muy importante que ha cambiado y que también diferencia las dos proposiciones de ley, y es que la proposición de Izquierda Unida, de Podemos, del Partido Popular, se ha eliminado la última frase de esa definición. ¿Por qué? Porque hablaba de un equipo interdisciplinar o transdisciplinar. Un equipo interdisciplinar es en el que están profesionales pues, de distintas especialidades. Un equipo transdisciplinar es en el que, partiendo de que hay una buena formación, digamos que cualquier profesional puede hacer cualquier cosa, por definición, y eso da lugar a que la atención no sea la adecuada. Distinto es que en los equipos haya profesionales
con una formación en todas las áreas y que puedan atender muchísimos aspectos. Dependerá de la edad del niño, del problema que tenga, pero eso no quiere decir que por definición el equipo pueda ser transdisciplinar. En su momento se puso en la definición y en el libro blanco, porque como todo libro blanco tiene que recoger toda la realidad que hay. Pero ya últimamente todos los profesionales que hemos participado, esa parte la quitamos. Y eso diferencia mucho las dos leyes, las dos proposiciones de ley. Porque la del PSOE y Ciudadanos mantiene el concepto de transdisciplinar con el que los profesionales no estamos de acuerdo. Ay, calla, que te acostumbras al mío, le doy a... Y otra cosa muy importante en atención temprana actualmente es que introduce el concepto de riesgo. Antes he comentado que se elimina el concepto de discapacidad como tal, como obligatorio para recibir una atención el niño y la familia. Se habla de trastornos del desarrollo, pero también de riesgos de padecerlo, y eso es muy importante. ¿Qué entendemos por riesgo? Pues o aquellos recién nacidos con factores de riesgo, quiere decir que durante el embarazo, durante el parto, hay signos de alarma, signos de riesgo neurológico que nos hacen pensar que esos niños tienen más probabilidad de presentar trastornos en su desarrollo. Otro concepto de riesgo es que, bueno, pues un niño sin ningún antecedente de riesgo, sin ningún problema, sin nada que nos haga sospechar nada, en cualquier momento de su desarrollo aparecen signos de alarma. Tú dices, mira, este niño no tiene un diagnóstico de un trastorno, ni tiene unos antecedentes, ni ha nacido muy prematurito o con muy poquito peso, pero aquí hay algo que no va bien en su desarrollo. Y esos signos de alarma del desarrollo también es muy importante que se trabaje con ellos y que con ellos, con la familia, que se le ayude para no dar lugar a tener un problema más grave. No podemos decir, bueno, pues ya lo hará, bueno, pues esto no tiene importancia. No, es que hasta tal edad no se le puede poner un diagnóstico. A mí me da igual cuando se le ponga el diagnóstico. Lo importante es que ese niño y esta familia están ya teniendo un problema. Y ahí hay que trabajar de inmediato. Y estos conceptos que se introducen de riesgo son muy importantes y es un gran avance en lo que es la atención temprana. Por eso, cuando hablamos de desarrollo infantil, y es muy importante que este concepto lo tengamos claro, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es, por un lado, el desarrollo del propio sistema nervioso central, pero también es la vinculación que tenemos con el entorno, tanto a nivel de información sensorial como a nivel de las relaciones afectivas. Eso es el desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay un trastorno, si os fijáis en lo verde de la diapositiva, cuando hay una alteración a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, o bien cuando hay una alteración a nivel de las relaciones con el entorno, de la vinculación con el entorno, entonces es cuando tenemos un trastorno del desarrollo. Como veis, ya no estamos hablando de trastorno solo porque el niño tenga una patología determinada o una alteración determinada, sino también está relacionado con la vinculación a su entorno. Por eso es tan importante el concepto de atención al niño, a la familia y al entorno. ¿Y por qué es importante? Como se ha comentado antes, como ha dicho Antonio, como he insistido yo, que sea lo más precoz posible, lo antes posible. No es porque nos parezca una cosa ahí que se nos ha ocurrido de buenas a primeras. Es que el sistema nervioso central no está formado cuando un niño nace. Realmente la formación, las últimas etapas de mielinización acaban alrededor de los 18 años. Y desde muy pequeñitos, además, sobre todo en los 2 primeros años de vida, por la actuación del entorno, por nuestra actuación, tenemos incluso la posibilidad de realizar modificaciones a nivel orgánico. En una primera etapa de la vida, por la influencia del entorno, se pueden modificar y aumentar, por ejemplo, las extensiones dendríticas, las conexiones sinápticas. O sea, que no es solamente que es más tiempo de trabajo, que pronto... No, es que se pueden incluso realizar modificaciones. Por eso no es igual empezar a trabajar con un niño, con una familia, cuando tiene 1 año, que 3 años, que 5 años. Es muy importante. Siempre, hombre, teniendo en cuenta que hay algunos tipos de trastornos que a lo mejor no se pueden ver o diagnosticar o empezar
desde recién nacidos, pero hay otros que sí se ven desde muy pequeñitos. Lo importante es que desde el momento en que se haga, porque tiene una base puramente de desarrollo del sistema nervioso central y orgánica, podemos actuar muy bien ahí. Por eso en atención temprana, insisto mucho aquí, porque tenemos asociado lo que es la atención temprana al trabajo que se realiza en los CAI. Y no, eso no es la atención temprana, eso es una parte de la atención temprana. En atención temprana hay varios niveles. Todo lo que es prevención primaria de los trastornos de información a la población en general, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, todo de prevenir el embarazo en adolescentes, la importancia del uso de sustancias, de drogas, alcohol que puede tener en el embarazo. Hay otro nivel de prevención secundaria, que es cuando ya tenemos poblaciones de riesgo, por ejemplo, los niños nacidos de muy bajito peso, o los niños hijos de madre adicta a alguna sustancia, digamos que ya es población de riesgo, y eso es una prevención ya secundaria. Y hay otro nivel de prevención a nivel terciario, que es cuando ya tenemos el niño con trastornos o situaciones de riesgo que hay que considerar, que hay que intervenir, hay que hacer un tratamiento, y eso es lo que se hace en los CAIT. Y todo eso es atención temprana. Ese es el nuevo concepto de la atención temprana, no solo lo que se hace en el CAI, eso es una parte. Lógicamente toda es importante, porque a ver de qué sirve, y además por eso tenemos que estar todos, tenemos que tener muy claro de qué sirve mucha prevención, de qué sirve mucho diagnóstico precoz, de qué sirve mucho seguimiento si luego el tratamiento no se hace. Mirad, yo tengo algún problema y voy a que me lo solucionen, no voy solamente a que me digan, pues es verdad, tiene usted esto, y me mandan a mi casa. Es muy importante el tratamiento de los niños. Y muy importante en atención temprana lo que llamamos continuidad en la atención. La atención temprana, veis que empieza con la prevención primaria, como he señalado. ¿Dónde continúa la atención temprana? Pues la atención al embarazo y al parto. Después de ahí, ¿dónde vamos? Pues la atención neonatal es el siguiente paso en la atención temprana. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues el seguimiento de todos aquellos niños que al nacer tienen factores de riesgo neurológico. El siguiente paso, ya tenemos aquellos niños con trastornos en su desarrollo. Y el siguiente paso, ya a nivel de escolaridad, que lo he puesto el siguiente paso porque es el que llega por edad posteriormente. Lógicamente aquí siempre interviene salud, asuntos sociales y educación, pero cada uno tiene su situación. Si veis ahí debajo de trastornos del desarrollo, ¿cuáles son las intervenciones más comunes a nivel de tratamiento? Pues fisioterapia, logopedia, psicoterapia y lo que es la intervención temprana que se realiza en los CAIT. Pues fijaros qué casualidad, mira, de todas esas intervenciones, todas están en la cartera de servicios del SAS, menos la labor que se realiza en los CAIT, que realmente no entendemos por qué no se quiere integrar en el SAS y en la cartera de servicios. El SAS funciona muy bien, el SAS es una garantía, se supone que es mi salud pública, donde yo acudo. Porque no puede estar concertado en lugar de a nivel de Consejería de Salud que dependa de presupuestos o no presupuestos dentro de la cartera de servicios del SAS, que me dé a mí una garantía que además yo tendré derecho a recibirlo si está en la cartera de servicios del SAS. Mientras tanto no, mientras tanto puede que sí, puede que no. Dependerá de muchas cosas. Y a nivel de escolaridad, bueno, pues los apoyos que hay son los que ya sabéis. Hay veces que se pueden solapar unos a otros, aunque solapar no es la palabra, digamos que se pueden unir porque nosotros pensamos que se pueden complementar, pero nunca sustituir. Cuando tenemos un niño con trastornos en el desarrollo, o que no nos mareen, que aunque vaya al cole, porque ya a lo mejor tenga 3, 4 años y en el colegio reciba los apoyos escolares, eso no quiere decir que al niño le tengan que dar de alta en el CAIT. En algunos casos es posible, depende de cada situación, pero no en general. Se pueden complementar, todos los apoyos se complementan, pero no tienen por qué sustituirse. Lo importante es que coordinemos los recursos y que se complementen. También se nos dice con respecto a la proposición de ley de que si queremos medicalizar a los niños, pero ¿medicalizar de qué? ¿Verdad? Hay intervenciones que dependen de salud e intervenciones que dependen de asuntos sociales.
yo qué sé, pues el seguimiento del embarazo se hace en salud. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que están medicalizando a la embarazada? Pues no, o la preparación al parto, hay muchas cosas que se hacen. Y el que se concierte con el SAS, que esté en la cartera de servicio del SAS, no quiere decir nada. Ni influye, porque esto es muy importante para los compañeros que estamos o que estáis en los CAI, que a veces nos meten o nos da un poco de miedo de que pueden cambiar las situaciones, de que se pueden cerrar los CAI, perder puestos de trabajo. Pues la verdad no sabemos por qué. Porque hay cosas que no se hacen en el SAS, pero si están concertadas y yo tengo derecho. A mí, por ejemplo, si me mandan una resonancia, pues a lo mejor me la hacen en el hospital o a lo mejor me mandan a la Cruz Roja, que tiene un concierto el SAS con la resonancia. ¿Y a mí qué más me da? Está en el SAS y ahora donde me mande, pues igual pueden seguir con conciertos y con la situación administrativa que ellos vean más oportuna. Pero siempre, eso sí, coordinando con salud y con educación y complementándose. Lo que tenemos que tener muy claro es que las cosas no llegan porque sí. Solamente cuando hagamos de verdad una buena prevención, cuando además se detecten los factores de riesgo, cuando se haga ese seguimiento de niños de riesgo, cuando se pueda hacer un diagnóstico precoz, de verdad llegaremos a tener una intervención temprana, una intervención precoz. Si no vamos a ir, es que no habla, pues ya hablará. Y eso todavía se mantiene. O muchas familias, que hay veces que son las familias las primeras que se dan cuenta, y otras veces que es cuando el niño va a la guardia, o cuando el niño va al cole. Entonces, todo eso hay que cogerlo desde el principio, hay que seguir este camino lógico. Y estar muy alerta para que el momento que aparezca cualquier cosa, ahí tenemos que intervenir. No estamos hablando de 4 situaciones, de 4 casos. Ojo, que aunque fueran 4 o 3, merecería la pena, porque por un niño nada más merece la pena todo el esfuerzo que se haga. Pero estamos hablando de Andalucía, con una población de 0 a 6 años, de unos 540.000 niños, y estamos hablando de una situación que afecta a más de 30.000 niños en Andalucía. Ojo que es muy importante y es muy grave la situación. A más de 30.000 niños, a más de 30.000 familias, y además el impacto en estadística que se calcula de un hecho, de una situación, en el caso de los trastornos del desarrollo o de la discapacidad, se multiplica por 4. Quiere decir que por cada persona afectada, o sea, que tiene el trastorno o que está afectada, hay 4 más afectadas. Fíjate qué cantidad de población, porque por cada niño que tiene un trastorno en su desarrollo, el padre, la madre, los hermanos, el tío, la abuela, el abuelo. Entonces estamos hablando de un problema que nos afecta a muchísimos andaluces, que aunque fuera uno, merece la pena, pero que son miles de andaluces. Por eso es tan importante iniciativas como esta, Fidel y Belén, donde la administración cercana a la gente se implica. Que no es solo desde lejos, las familias por un lado, sino que la administración cercana, que nos conocemos, que sabemos lo que somos cada uno, lo que hay en mi familia, que sabemos lo que pasa con los vecinos, que conocéis a los profesionales de los CAI, de los colegios. Entonces, que las administraciones como esta, cercanas, como los ayuntamientos, os impliquéis, la verdad es que es un gran paso. Hace años ni soñado. Y el que ahora estemos aquí hablando de atención temprana en el ayuntamiento y con un vídeo comunitario que además va a llegar a todas las familias, pues a mí hasta me emociona un poquito, me parece un paso importantísimo. Hemos visto que cuando hablamos del desarrollo infantil, ¿de qué estamos hablando? De las características del niño y de su entorno, pero cuando hablamos de su entorno, ¿qué es? Es la familia, su entorno social próximo o el colegio. Pues la atención temprana, pues tiene que ir a todas esas áreas. Si no va a todas esas áreas, algo se nos está quedando. No es atención temprana en el concepto en el que nos estamos moviendo. Indudablemente, ¿qué es lo más importante? La familia. ¿Cuáles son los recursos más importantes que tiene el niño para su desarrollo? Pues sus propias capacidades, por un lado, claro que sí, pero también su familia, su red de apoyo. ¿Cuál es la red de apoyo del niño? Es su familia. Y ahí es donde primero hay que intervenir.
No me voy a extender mucho porque aquí tendríamos para hablar días y días y días y días, pero sí es importante señalarlo, porque cuando a una familia le llega un niño con trastornos en el desarrollo, la vida cambia, y cambia mucho, y son situaciones muy fuertes que no sabemos cómo manejar. Es un cambio en mi vida y es un cambio en mis expectativas de futuro, porque como decía cuando empezamos, ¿quién se iba a imaginar hace unos años que yo iba a estar aquí oyendo hablar de atención temprana? ¿Quién iba a pensar que yo iba a tener un niño que me iba a introducir aquí y que yo iba a estar en atención temprana? Es un cambio grandísimo en mi vida, en mis expectativas de futuro, en mis planes, en la situación de control más o menos que yo tengo de mi vida y de mi familia. Me hace vivir en alerta constante. Cuando tenemos un niño con un trastorno, estamos en alerta constante de ver qué ha salido nuevo, de ver qué se está haciendo, si se está haciendo, si no, de ver cómo lo podemos hacer, qué hago. Y es una situación, la verdad, muy difícil. También aumenta la disruptividad familiar, los conflictos. Si ya de por sí una familia es difícil y tiene sus buenos ratos y sus malos ratos, evidentemente, cuando hay una situación de estrés, no es que un niño con un trastorno en su desarrollo provoque una ruptura o una situación familiar, no, vamos a ver. Pero todo lo que sea aumentar el estrés en la familia, evidentemente, aumenta los problemas y aumenta que sea más difícil la convivencia y aumenta que sea más fácil la ruptura de la familia, porque más estrés, más problemas. Y habrá algo que dé más estrés a una familia, que dé más conflicto a una familia, que el que te nazca un niño con un trastorno en el desarrollo. Y otra cosa muy importante es que a nivel personal los padres les afecta y muchísimo, y el que diga que no, a todos les afecta. Ansiedad, depresión, problemas de sueño, muchísimos problemas. Entonces, la familia es muy importante porque es donde primero tenemos el problema en la situación. Otro punto muy importante en la familia son los hermanos, que muchas veces son los grandes olvidados. Y los hermanos todos acaban afectados, todos acaban con problemas. Cuando escucho, pues mi niño no tiene ningún problema con su hermano, pues lo quiere muchísimo, pues es la más de feliz, pues mi niño no sé cuánto, no sé qué, digo, oye, es regular. Yo prefiero que se aflore el problema porque todos los hermanos de los niños con trastornos, evidentemente, tienen algún problema, son niños y son los puntos más débiles de la familia. ¿Qué ocurre? Que eso va a ser diferente en función de la personalidad del propio niño, en función del lugar que ocupe, en función de la edad que tenga, en función también de las propias experiencias, y las relaciones entre los hermanos y el niño con trastornos en el desarrollo, pues también va a depender de muchos factores. Tanto de actitudes de los padres, de que ya sabéis que hay padres que a lo mejor se centran demasiado en el niño que no tiene problemas para que no se sienta menos querido, menos atendido. Otras veces, pues, ¿qué ocurre? Que estamos tan liados y con el niño que tiene trastornos que hay que ir a 40.000 médicos, que además pasa el chiquillo un montón de problemas, que además hay que ir a 50 terapias, que además no nos da tiempo a atender a los demás. Desde eso hay una gama de situaciones que hacen que la relación entre los hermanos y la personalidad del hermano indudablemente se vean afectados. Y por último, que antes hace años, no se le echaba mucha cuenta, e incluso se decía, bueno, eso es otra familia, no tiene nada que ver. Pero ahora la experiencia nos ha enseñado que sí es importante, porque además los abuelos se están implicando cada vez más. A nivel social hay un cambio, hay más implicación en la vida familiar de los abuelos, y especialmente cuando tenemos un niño con trastornos. La red de apoyo familiar de la familia extensa es muy importante. La labor de los abuelos es muy importante, porque también su vida cambia. ¿De qué va a depender esa relación y ese apoyo de los abuelos? Hombre, también hay que tener en cuenta la condición, como se dice, y la condición física y emocional de los abuelos, la salud, porque eso hay que ser realista, del tipo de relación que tengan con el papá y con la mamá y con los nietos, del tipo de vida social que lleven. Sabéis que hay abuelos porque se quedan en su silloncito en una esquina y de allí no hay quien los mueva. Y otros hijos son tan activos que es que no hay quien los pille. Y también, lógicamente, de la personalidad que tengan los abuelos. Los padres, los hermanos, los abuelos, también
forman parte de la atención temprana. El niño y toda su familia es atención temprana. Solamente os digo que para finalizar, que de la integración del niño en su familia va a depender todas las relaciones y toda la integración en el futuro de ese niño. Por eso el primer objetivo de la atención temprana debe ser las propias capacidades del niño, pero también su red de apoyo más importante, que es la familia. Y bueno, aquí hemos estado, aquí hemos compartido sobre atención temprana y solamente deciros que estamos a vuestra completa disposición y le cedo el paso a Antonio, que tiene muchísimas cosas importantes que decirnos. Muchísimas gracias.